Y para su iglesia, apláudele al Rey una vez más. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento ahí donde están, iglesia del Señor. Es una alegría verte aquí en este día en la casa de Papá Dios. Yo creo plenamente que Él tiene una palabra poderosa para tu vida, para tu corazón. La palabra del Señor dice que ella es viva, ella es eficaz, ella es dinámica. Ella se mueve y ella quiere hacer algo especial en medio de su iglesia. Más aún que estamos viviendo en los últimos tiempos difíciles. Con eso no quiere decir, hermanos, que tenemos ya una bola de cristal y decir Jesús llegará a final de año o tardará un tiempo más. Este es el mensaje que tiene que ser anunciado todos los días, de generación en generación. No importa que pase mi generación o tu generación, lo importante es seguir anunciando que Cristo está volviendo. Cristo está volviendo. Este es un mensaje que tiene que permanecer vivo en el corazón de la iglesia del Señor y tiene que ser expandida, tiene que ser transmitida. Y tenemos una gran responsabilidad como iglesia del Señor. Por eso estamos aquí, porque hemos entendido, hermanos, que fuimos llamados con un propósito. La iglesia del Señor continúa siendo la que Él eligió para reflejar su gloria, para mostrar su poder. Me gusta mucho la música que cantamos que en los cultos anteriores, que nosotros somos piedras vivas donde Él decidió habitar, donde su gloria quiso reposar. Antes dice que vivía en tiendas. Dio una orden a Moisés: levanten tiendas. Y cada vez que la tienda se movía, el arca, la presencia del Señor estaba en medio de esa arca o en el arca. Dice que el lugar prosperaba, la presencia de Dios estaba con ellos. Hasta que cuando llegó David y Salomón, ellos decidieron construir un lugar fijo donde Dios pudiese morar, donde su presencia estuviese. Y es algo impresionante, hermanos, porque era simplemente una tipología de lo que Jesús iba a representar en estos tiempos en la tierra. Porque dice que Él ya no habita en construcciones, y justamente es lo que hoy quiero hablar con ustedes. Quiero compartir este mensaje. Y del lunes que tuvimos palabra y café fue un momento muy precioso, y Dios ministró tanto a mi corazón que el Espíritu Santo dijo: ese es el mensaje que yo quiero que tú compartas con mi iglesia. Cuando Jesús resucitó y dijo consumado es, dice que hubo un temblor en aquel entonces y la cortina del templo se rasgó. Hubo un terremoto y dice que la cortina se rasgó desde arriba hacia abajo. Y era una altura considerable, hermanos. Esto aquí necesitamos una escalera para poder bajar las cortinas. Y en aquel entonces las cortinas eran bien altas también. Y dice que las cortinas se rasgaron de arriba hacia abajo. ¿Saben para qué? Para que nadie pudiese decir que alguien vino y cortó desde abajo. Y saben, porque en aquel entonces representaba, la cortina dividía del lugar santo al lugar santísimo. Nadie tenía acceso a ese lugar. Nadie tenía, solamente el gran sumo sacerdote una vez al año podía entrar y presentar el pecado de todo el pueblo, de toda una nación. ¿Y saben qué simboliza eso, hermanos? Que la cortina se rasgó, que todos, absolutamente todos, aquellos que aceptan a Jesús tienen libre acceso a la presencia del Padre. Tienen libre acceso a la presencia del Padre. No necesitamos más un intercesor para que podamos entrar en la presencia de Dios. Basta solamente entregar nuestros corazones a Él, cambiar de vida, decidir vivir una vida en santificación. Y ahí nosotros volvemos a tener la conexión con el Padre. Si eso no te emociona, hermanos, entonces nada ya te va a causar emoción. Porque cuando tú entiendes verdaderamente que ya no hay impedimento, solo si tú vivías en aquel entonces del pueblo de Israel, cuando ellos una vez al año podían celebrar que era un año de perdón para sus vidas.
Solamente aquellos que tal vez vivieron en aquel entonces saben cuán importante es el acceso a la presencia de Dios. Y hoy nadie nos puede impedir, a no ser nosotros mismos o nuestros pecados, de entrar a la presencia de Dios. Y yo quiero que abras tu Biblia en la carta a los Efesios. Abre tu Biblia, carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Gracias, Jesús. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Sea la versión que tengas, mantén abierta ahí tu Biblia. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Efesios, capítulo 2. Quiero que mantengas tu Biblia ahí. En ese capítulo vamos a estar compartiendo y leyendo un poco. Yo quisiera comenzar, hermanos, este mensaje. Quiero ser breve en esta noche sobre la iglesia. Cuando tú escuchas iglesia, ¿qué te viene a la mente? Cuando te dicen vamos a la iglesia, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Da un grito ahí. Iglesia de nuevo, no. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando tú escuchas la palabra iglesia? O vamos a la iglesia, o prepárense, tenemos que ir a la iglesia. Vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. No hay ninguna respuesta equivocada aquí, hermanos. ¿Está bien? Cuando escuchábamos, yo por lo menos cuando era chico, cuando escuchaba que mi papá decía, prepárense, tal hora vamos a salir, tenemos que ir a la iglesia. Y yo decía, me pasaba por la cabeza que era un lugar, un templo. Ah, nos vamos al templo, nos vamos a la casa de Dios, nos vamos a cultuar a Dios, nos vamos a adorar a Dios. Y todos esos conceptos, hermanos, no está mal. Pero en esta noche yo quisiera compartir con ustedes qué es verdaderamente la iglesia. ¿Qué representa la iglesia? ¿Será que es una estructura física? ¿Será que es una organización? ¿Será que es algo inventado simplemente por hombres? Y la iglesia, y ahí preparamos algunos slides para que puedan acompañarnos. Y la primera cosa, hermanos, la iglesia es una bendición concebida a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén eso? La iglesia es una familia a donde nosotros pertenecemos. La iglesia es una familia a donde nosotros pertenecemos. Ahora hay una pregunta y yo quiero que ustedes piensen conmigo. Hay una pregunta sobre la palabra, ¿qué es la iglesia? Ahora, ¿será que un discípulo en el tiempo de Jesús, ellos entenderían la frase, vamos a la iglesia? Porque hoy nosotros entendemos, cuando alguien nos dice, vamos a la iglesia, entendemos que vamos a venir a un lugar para cultuar. Porque ese es el contexto que nosotros vivimos. Ese es el contexto en el cual nosotros estamos inseridos. Para nosotros es normal escuchar, vamos a la iglesia. Y todos los que estamos aquí, tal vez, y veo algunas caras nuevas hoy en esta tarde, tal vez, si ya tienen esa similitud de saber lo que es una iglesia, van a entender lo que se está haciendo en este lugar. Que no es simplemente que estamos levantando las manos como religiosos, no es simplemente que estamos dando un gloria a Dios para poder mostrar a alguien, porque nuestro culto es racional. Nuestro culto debe ser entendible, tenemos que saber lo que estamos haciendo en este lugar.
Por eso me gusta mucho cuando Jesús habla sobre los mandamientos, que dice, el primero dice, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, y él agrega algo que en el Antiguo Testamento no estaba escrito, que era tu mente. Jesús menciona, y con toda tu mente. ¿Y saben qué Jesús estaba queriendo decir en aquel entonces? Que nosotros tenemos que amar a Dios con el entendimiento. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que saber a quién Dios estamos sirviendo. No es simplemente porque alguien simplemente nos aculturizó o simplemente nos obligó a creer en alguien o en algo. O no es simplemente porque estamos siguiendo una tradición familiar. Porque la tradición no te lleva a Dios. La tradición no te hace conocer a Dios, sino un verdadero relacionamiento. Por eso hoy podemos entender nosotros. Entender claramente cuando escuchamos la palabra, vamos a la iglesia. Pero piensen conmigo. Y los discípulos en aquel entonces, en Hechos capítulo 1, capítulo 2, cuando empezó la vida de los primeros cristianos, ¿qué ellos entendían con la palabra vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia. Ellos no podían entender absolutamente nada, porque en aquel entonces, por más que había una estructura, por más que había un templo, ellos entendían la importancia de ir al templo como judíos, como verdaderos seguidores de Dios en aquel entonces, hasta que vino Jesús y dio a entender y trajo el verdadero significado de lo que es ser una iglesia, de lo que es ser una iglesia. Porque saben, hermanos, la iglesia no es un lugar. Esto no es la iglesia. Y ustedes varias veces escuchan y van a escuchar de mis labios, hermanos, la estructura no nos hace ser una iglesia. El predio no es una iglesia. Casualmente nos estamos reuniendo aquí, hermanos. Y gloria a Dios porque tenemos una casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios porque tenemos un lugar fresco, bien acondicionado. Si Dios permite, más adelante vamos a colocar sillas acolchonadas. ¿Cuántos dicen amén? No, señores, se van a dormir ustedes en los cultos ahora, ya demasiado. Ya no, pero vamos a orar, hermanos. Vamos a conseguir las mayores comodidades porque se merecen. Por más que todo lo que tenemos aquí, hermanos, es bueno. Y creo que Dios nos bendijo. Y creo que Dios permitió que se levante todo este lugar para un propósito. Pero tuvimos una prueba gratis hace unos 2 años atrás. Tuvimos una prueba gratis cuando decretaron de que era prohibido salir de las casas y no reunirse en los templos. ¿Se acuerdan de aquel momento trágico? Hoy justamente se completa casi 2 años que nos mandaron cerrar todo, coincidentemente, hermano. Qué tremendo. Y no sabíamos qué íbamos a hacer, todos en casa. Ahí tuvimos que entender verdaderamente el propósito de la familia. Tuvimos que hacer muchas cosas interesantes. Dios nos mostró una manera diferente, hermanos. Y también yo creo que fue una muestra gratis. Que si esto se cierra, o si de repente viene un terremoto, un sismo aquí en Paraguay y se cae, espero que sea cuando salgamos de aquí, ¿verdad? Un terremoto y esto se derrumba, hermanos. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Será que acabó la iglesia? ¿Será que acabó la iglesia? En el vocabulario de las personas tal vez dice, no tengo más iglesia. No tengo más un lugar donde reunirme. Y yo quiero hoy en esta noche, hermanos, enfatizar, porque los discípulos no entendían. Cuando decían, vamos a la iglesia, ellos no entendían que era un lugar físico. Era en cualquier lugar donde cristianos, quien entendían quién era Jesús
y que aceptaban y reconocían a Jesús como su Salvador, ellos se reunían y eran la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 2. Abre tu Biblia ahí, hermanos. Pablo usa 3 ilustraciones para hablar un poquito de lo que es la iglesia. Y algo muy interesante, hermanos, que podemos ver aquí en el capítulo 2 de Pablo. Pablo usa una mención muy interesante. Pablo primeramente utiliza 3 menciones, como dije, ¿verdad? Pablo usa como la iglesia como una familia, la iglesia como un cuerpo y la iglesia como un edificio. En el versículo 19, si ustedes quieren acompañarme ahí en el capítulo 2, presten atención. La palabra del Señor dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, escuchen, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo o Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Primeramente, Pablo utiliza la ilustración de una familia. Una sola persona no constituye una familia. Por eso cuando Adán en el principio vio Dios que el hombre no era bueno que esté solo, él trajo para su ayuda idónea. Y a partir de ahí Dios le dio potestad, le dio dominio para que ellos puedan multiplicarse, para que ellos puedan gobernar, para que ellos puedan administrar y ser parte de una familia. Y en el versículo 19 dice la palabra: ustedes ya no son extranjeros sin tierra o que vagan, sino dice conciudadanos de los santos. Y aquí Pablo menciona algo muy importante: sino y miembros, dice, de la familia de Dios. El primer punto, hermanos, que Pablo utiliza una familia. Una familia. Tú ya no eres huérfano, tú ya no eres una persona sin ninguna dirección. Ahora nosotros tenemos el ADN del Padre. Nosotros pasamos a ser parte de una familia espiritual. Antes no éramos. Antes dice que éramos extranjeros. Éramos extranjeros. ¿Y cómo le dice? No hay, se me fue la palabra ahora. No hay inmundos también. Impíos. Aquellos que no conocían a Jesús o que no eran del pueblo de Israel, eran impíos. Pero la palabra del Señor dice que nosotros ya no somos impíos, ya no somos extranjeros, no somos huérfanos, somos ciudadanos. Somos llamados a ser parecidos con nuestro Padre. Y yo siempre menciono, hermanos, que nosotros como padres físicos humanos transmitimos algunos ADN sobre la vida física de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Si nosotros físicamente y humanamente, la genética nos dice que automáticamente nuestros hijos, cuando ellos son creados y cuando ellos nacen, se forman, ellos automáticamente llevan algunas identidades nuestras. Así también nosotros, cuando decimos: Señor Jesús, yo quiero que seas parte de mi vida, yo quiero que seas parte de mi caminar, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, quiero ser parte de tu familia, anota mi nombre en el libro de la vida, te entrego todo mi corazón, perdona mis pecados. Automáticamente el ADN del Padre nos adopta y pasamos a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a ser parecidos con nuestro Padre.
quiera o no, tú tienes algunas características de tu papá y de tu mamá. La manera de hablar, la manera de caminar, la manera de comportarte, la manera muchas veces de moverte. Mira a tu papá cómo camina y fíjate también tú cómo caminas. Por más que a veces tú dices, Dios santo, le parezco había sido, ¿verdad? Y a veces nuestro vocabulario, porque eso es natural, hermanos. Yo no puedo quitar ADN de mi papá y de mi mamá. Yo no puedo anular ciertas características que yo llevo en mi fisionomía física, en mi forma de hablar, en mi forma de caminar. Porque eso son cosas que que formaron mi vida como un ser humano. De la misma manera también cuando Adán pecó y Adán y Eva desobedecieron, entró el ADN del pecado. El primer Adán pecó, pero el segundo Adán dice que arrancó y quitó el pecado. Y a partir de ahí nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos libre acceso, ya no hay cortina que nos impida entrar al lugar santísimo. Y no solamente, y esto es lo más lindo de todo, hermanos, no solamente tenemos una herencia con el Padre, sino también dice que somos coherederos con Jesucristo. Tenemos una doble herencia, hermanos, y eso es un motivo para celebrar. Tenemos una herencia del Padre. Somos llamados ahora a ser parecidos con el Padre, pero también tenemos una coherencia con Cristo. Todo lo que Él conquistó en la cruz del Calvario nos pertenece a nosotros como familia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacerte entender en esta noche, hermanos, todos somos llamados cuando pasamos a pertenecer a la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas unos de los otros. Por eso cuando Jesús enseñó el famoso, y yo creo que todos conocen, el Padre Nuestro, ningún momento Jesús enseñó a sus discípulos, y ahora, y cuando ustedes quieran orar, oren así: Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, ¿cómo fue la oración de Jesús? Padre nuestro. Padre nuestro. Es una relación unos con los otros. Tu Padre es mi Padre. Mi Padre es tu Padre. Somos de la misma familia. Mira al que está a tu lado y decirle: tú eres mi familia. Aleluya, Jesús. Gracias, Jesús, por eso. Y la palabra de Dios es tan linda, hermanos, que podemos nosotros ver aquí cuando Pablo menciona y dice: ya no somos extranjeros, sino somos conciudadanos de los santos. Tenemos el mismo linaje, hermanos. El privilegio ya no es solamente para los judíos. El privilegio ya no es más solo para Israel. El privilegio también pasó a ser nuestra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que creen en su nombre, los que le reciben a Él, pasan a ser hechos hijos de Dios. Y esto no es un privilegio, hermanos, solamente de un pueblo. Esto es un privilegio de todo aquel que pasa a ser una familia en Cristo Jesús. ¿Y será que somos iglesia o somos una familia? Porque la familia no se forma con una sola persona. Para constituir una familia, hermanos, siempre tiene que haber dos y más. Jesús dijo: donde estén dos o tres o más reunidos en mi nombre, dice, ahí yo estaré. La iglesia no se trata de cantidad, sino se trata de dos o tres que se reúnen para adorar su nombre. Yo no puedo ser solo una familia. Mi generación termina conmigo si yo no deseo justamente proseguir el mandamiento del Señor: fructificar, procrear,
multiplíquense. Y eso es un mandamiento, hermano, del Señor. ¿Y qué es lo que hoy en este tiempo escuchamos en la boca de muchas personas? Y me incluyo, hermanos. Y escuchen, esto es un peligro. Cuidado. Claro, yo respeto plenamente, hermanos, el pensamiento de las personas, las decisiones individuales o familiares. Pero hoy se escucha mucho en la boca de personas que dicen, ¿para qué traer hijos en este mundo? ¿Para que sufran más? Sí, ¿será que nos están omitiendo un mandamiento del Señor, hermanos? Y lo peor de todo, y esto yo no estoy inventando, ustedes saben en las redes, en las medias cómo esto corre. Le están dando más prioridad a animales como domésticos dentro de casa antes que procrear. Yo amo a los animales y tenemos un perrito ahora que me está quitando más dolor de cabeza en casa todavía, ¿verdad? No pensé, hermanos, que eso me iba a causar tanto nervio, pero todo por amor a mis hijas. Y saben, hermanos, salió un estudio en este tiempo que hoy día los animales están más estresados, viven estresados. ¿Saben por qué? Porque le están queriendo humanizar a los animales. Le están queriendo humanizar. Y su instinto nunca va a ser el de ser humanos, sino va a ser siempre de animal. Estábamos nosotros en una capacitación justamente sobre la familia con Emerson y nos fuimos unos 5 días en Colombia y nos fuimos una noche nos fuimos a pasear un poco, conocer un shopping que estaba cerca ahí. Hermanos del cielo, yo me quedé asustado. Había más animales que humanos ahí. Impresionante cómo se paseaban los perros. De repente vi un Rottweiler. Jesús de Nazaret, imagínense si y vi un pitbull también estaba ahí, ¿verdad? Era una cosa así de loco, hermano. Un mundo totalmente así, trastornado. Yo me sentí un poco, claro, para ellos es algo normal, hermanos. Pero eso nunca pensé en mi humanidad, que ellos iban a tener tanta preferencia. Y yo no soy anti animales, pero por el amor de Dios, simplemente estoy mencionando algo. Escuchen lo que les voy a decir. Yo vi más perros que hijos y niños paseándose en el shopping. Y eso me llamó la atención, hermanos. Vi más perros, cachorros y cada raza hermosa que había. Dios santo. Me quería traer unos cuantos de ahí también. Pero hermanos, y esto es cierto, y esto es verdad lo que le estoy diciendo, que había más perros paseándose con la familia que niños agarrándose de la mano de los padres. Y esto es un mandamiento del Señor. Así que aquellos que todavía no tuvieron, vayan y procreen más en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, somos de la misma familia. El modelo familiar siempre fue de Dios. Por eso no podemos nosotros cambiar la orden de Dios y las características de Dios. El propio Pablo menciona que nosotros somos miembros de una familia. Si aquí hay una linda estructura y no hay familias, esto simplemente acaba siendo una estructura sin ninguna vida. Ustedes son los que dan vida a este lugar. Porque yo puedo decir, ustedes son mi familia espiritual. ¿Saben por qué? Porque vamos a encontrarnos en una eternidad no muy lejano. ¿Cuántos creen eso? Espero verte allá, hermanos, porque yo me voy con seguridad. Y vamos a estar por una eternidad. Por eso no podemos anular a cualquier persona. Porque los seres humanos no son descartables. Somos una familia. ¿O acaso tú cambias de hijo porque tu hijo te desobedeció, porque tu hijo hizo tal cosa? ¿O porque no? Sigues amándole, sigues corrigiéndole. Estamos aprendiendo dentro de la casa, dentro de la familia. Es la misma manera como nosotros cuando nos reunimos, cuando caminamos juntos, cuando estamos en familia, vamos creciendo y vamos madurando. Tú me enseñas a mí, yo te enseño a ti. Y así vamos creciendo en nuestras imperfecciones, en nuestras diferencias.
y en nuestras individualidades. Porque nadie lo que está aquí es igual a la otra persona. Si me pueden ayudar con el micrófono, ese que dice ahí. Hermanos, nadie aquí es igual. Y gracias a Dios por eso. Porque nosotros somos una familia y dentro de la familia vamos creciendo. Porque dentro de mi familia es donde yo aprendí a ser un hombre, aprendí a ser un padre, un buen padre, estoy aprendiendo a ser un buen esposo, estoy aprendiendo a hacer muchas cosas, hermanos. Mis hijas me enseñan muchas cosas, mi esposa me enseña muchas cosas. Y viceversa, ambos nos ayudamos, ambos nos nutrimos y crecemos para la gloria de Dios. Por eso es importante reunirnos como familia. Por eso es importante caminar durante la semana, conocernos más, tener más tiempo, entrelazarnos más. Pero ¿qué es lo que esta sociedad te dice? Enciérrate más, que nadie te conozca, que nadie sepa de vos, que nadie entre en la intimidad dentro de tu casa. Cuando me refiero a intimidad, me refiero de cómo somos dentro de casa. Porque ahí es donde verdaderamente nos van a conocer quiénes somos. Aquí venimos santitos con la aureola. Somos buenos esposos, buenos hombres, buenos padres, buenas esposas, buenos hijos. Pero regresamos a nuestras casas y quitamos nuestras ropas espirituales y nos transformamos verdaderamente. Y ahí es donde tenemos que ser transformados. Ahí es donde yo tengo que ver lo que Dios está haciendo en el corazón de ustedes. Y eso debe incendiar el mío y motivarme a que yo pueda cambiar. Porque caminar aislado y pensar que aislándome de la iglesia, de la familia de Cristo, eso va a traer beneficio para mi vida, yo te puedo decir que estás equivocado. Porque eso es antibíblico, hermanos. Porque la Biblia dice que somos una familia. Ahí en la misma carta de Pablo, solamente salta al capítulo 4. El segundo punto que Pablo habla es, o la ilustración es, Pablo habla sobre un cuerpo. Y esto, Pablo fue tan inteligente, hermanos. O sea que, tan sabio, mejor dicho. 4, versículo 14 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, escuchen, en todo en aquel que es, ¿quién es la cabeza? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, aleluya, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, hermanos, Pablo nos habla o usa para la iglesia como un modelo de un cuerpo. Y ahí ustedes pueden ver el cuerpo humano. Y escúchenme bien, hermanos. Aquí podemos ver todas nuestras diferencias. Nada de nuestro cuerpo humano es igual. Todos son diferentes, pero cada miembro del cuerpo cumple una función. Y esto yo quiero que ustedes anoten o graben en su memoria. Quiero que entiendan, la iglesia no es uniformidad. Todos iguales. No existe, hermanos. La iglesia no es uniforme. La iglesia no es igualdad. Porque todo lo que estamos aquí, en este salón, en el templo, somos diferentes. Tenemos gustos diferentes, tenemos pensamientos diferentes, tenemos proyectos diferentes, tenemos familias diferentes. O sea, no existe una uniformidad, nadie es igual, pero debe existir algo muy clave que se llama
unidad. La iglesia tiene que ser unida. La iglesia no es uniformidad, ella es unidad. La cabeza es Cristo. El mensaje que se predica aquí en este lugar es cristocéntrico. Cristo es el centro de todo y debe ser el centro de todo. Yo no soy la cabeza de la iglesia, hermanos. Simplemente yo soy un líder, sí, espiritual que Dios ha colocado. Yo cumplo una función diferente a la tuya. Pero la cabeza sigue siendo Cristo. La cabeza sigue siendo Cristo. Y todos los que estamos aquí, hermanos, cumplimos funciones diferentes. Todos diferentes andando como un solo hombre. Cada uno es un miembro diferente. Y no pueden ver la belleza de esto, hermanos. Y la iglesia no es juntar a los iguales. Porque a veces queremos. Y esto es peligroso, hermanos, cuando en medio de una iglesia, no me refiero a una estructura, sino a una aglomeración de personas, queremos juntarnos simplemente a personas que piensen como nosotros, que sientan como nosotros, que crean, o mejor dicho, que vivan como nosotros, que piensen como nosotros. Y estoy hablando en medio de la iglesia. Y eso es peligroso, hermanos. Porque yo no puedo separarme de una persona que necesita crecer. Porque esa persona tal vez está dependiendo de la función que tú estás cumpliendo dentro de la iglesia para que ella pueda funcionar mejor, para que ella pueda cumplir su propósito. Por eso la palabra dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan, dice, mutuamente. Esa es la clave, hermanos, ayudarnos mutuamente. Iglesia no es juntar a los iguales, es una aglomeración de los diferentes, andando en una misma unidad. Porque, hermanos, ¿dónde somos iguales? ¿Y dónde seremos iguales? Cuando nos encontremos a los pies de Cristo. Ahí todos nos igualamos en dos lugares, cuando morimos y cuando estamos en la presencia de Dios. Porque, hermanos, rico, pobre, medio, independientemente de la clase social o el intelectual que tengas, si adquiera durante toda esta vida, todo eso va a terminar en el mismo lugar donde todos vamos a parar. Ahí nos igualamos absolutamente en todo momento. Y cuando nos encontramos a la gloria del Señor, ahí no habrá un lugar especial. Tú no puedes comprar un lugar especial en el cielo. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que nosotros somos de una familia. Entonces decir que soy iglesia no es solo ir y mirar una prédica o ir para casa y mirar una prédica o ser iglesia, hermanos, es participar cada parte del cuerpo. Y ahí donde el enemigo quiere engañarnos y quiere meter mentiras dentro de la iglesia del Señor. Porque ahí donde muchas personas dicen, yo no necesito de mi hermano. Y eso es una mentira del infierno. Porque necesitamos. Yo necesito de ti. Tú necesitas de mí. Como siendo diferentes las partes del cuerpo, consigue cumplir una misma misión. Yo estoy caminando ahora, hermano, estoy levantando mis brazos, estoy levantando mis piernas, estoy mirando, observando. Todo esto estoy haciendo porque el cuerpo y los miembros del cuerpo están en perfecta sintonía. Y la cabeza es la que direcciona. La cabeza es la que da orden y dice, muévete, muévete de aquí para allá, salta, bájate. El cerebro, la cabeza es el que da la orden. De la misma manera también, hermano, Cristo es el que dirige a la iglesia del Señor. Todos escuchan a la cabeza. Todos escuchan a la cabeza. Por eso es peligroso, hermanos, cuando a veces como seres humanos empezamos a querer crear nuestras propias doctrinas. Y ahí ocurre idolatría, ahí ocurre reverencia a
al conocimiento del ser humano. Y eso es peligroso, hermanos, porque Jesús está sobre todo conocimiento. Jesús está sobre cualquier ser humano, sobre cualquier líder, sobre cualquier persona. Todos deben escuchar a la cabeza. Todo el cuerpo escucha solo una fuente, que es la cabeza, hermanos. Si aquí en este lugar se deja de hablar de Cristo, entonces yo les digo, salgan de este lugar, corran de este lugar, huyan de este lugar. Pero mientras Cristo sea la cabeza, hermanos, sírvanle en unidad juntamente con todos los miembros del cuerpo. Muchas veces no hay unidad porque cada uno está haciendo su propia voluntad. Esa es la realidad, hermanos, que nos cuesta muchas veces aceptar. ¿Por qué las cosas no suceden? Porque cada uno busca su propio beneficio. Pablo llamó la atención a la iglesia de los Corintios cuando en un momento de cena les dijo: si ustedes quieren venir aquí a adelantarse y comer, mejor quédense en sus casas. Porque esto no es repartición de comida. Esto es un lugar, esto es un momento conmemorativo que estamos haciendo en obediencia al mandato de Jesús. Por eso cada uno espere, dice, que todos reciban su alimento y que todos podamos participar. Pablo sabía, hermanos, la importancia de la unidad. Por eso Pablo exhortaba a la iglesia cuando alguien hambriento se adelantaba y quería comer. Tal vez pensaba, ¿será que me va a faltar la comida? Porque en aquel entonces, hermanos, la cena del Señor no era un pedacito de pan. Era un momento de cena, de alimento, donde todos venían y compartían, conmemoraban el sacrificio de Jesús, celebraban lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Por eso, de la misma manera también, hermanos, la importancia de la cena del Señor, esto tienen que guardar en sus corazones. No es un acto religioso lo que estamos haciendo cada primer domingo aquí, hermanos. Estamos demostrando que somos una iglesia unida, que estamos unidos a una familia, que estamos unidos a un cuerpo. Porque quiten una mano de ustedes y dejen aquí y salgan por esa puerta. Regresen el domingo que viene. ¿Qué va a pasar con la mano de ustedes? A ver, los futuros doctores. ¿Qué va a pasar con la mano? Muerta. Va a morir. Va a morir. Por eso, hermanos, no podemos salir de la familia de Cristo. No podemos abandonar la familia de Cristo. Tenemos que estar unidos, porque si no vas a morir espiritualmente. Pero no, aquí no funciona, hermanos, pretextos. Aquí lo que funciona son los principios. Por eso no dejamos nuestras manos aquí, porque sabemos que ella va a morir. Y si damos más importancia, si aprendemos a dar más importancia a nuestra vida espiritual, lo que hacemos cada domingo no va a ser un acto religioso, va a ser una alegría venir a la casa del Señor, levantar tus manos, adorarle al Señor, dar un gloria a Dios, gozándote porque ves a tu hermano fortalecido, creciendo con su lucha en la semana, llorando, pero está ahí, cobrando vida, hermanos. Y esa es la iglesia del Señor. Por eso no puedes vivir aislado. Yo sé que cada uno de nosotros volvemos a nuestras casas, nuestras luchas, nuestras diferencias, pero no podemos vivir aislados. Y esto es serio, hermanos. Hay que nos tenemos que cuidar. Y último punto, hermanos, que quiero tocar con ustedes. Pablo usa la tercera ilustración para decir qué es la iglesia. Y él utiliza un edificio. Retrocede nuevamente ahí en el capítulo 2. Y quisiera pedir a los músicos que vayan preparando aquella música. En piedras vivas escogiste habitar. Efesios capítulo 2. Escuchen en el versículo 20.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo, escuchen, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Iglesia no es hecha de ladrillos. Iglesia es hecha de piedras vivas. Hay que cuidar con dos errores, hermanos, que mencioné al inicio. Pensar que el templo es la iglesia. Esto no es la iglesia, hermanos. Esto no es la iglesia. El templo no es la iglesia. Y escuchen lo que les voy a decir, otra cosa más. O pensar que solo tú eres la iglesia. O pensar que solo tú eres la iglesia. Ah, yo soy la iglesia. Nosotros juntos somos la iglesia. Esta relación de las piedras vivas formamos el templo del Espíritu Santo. Y entonces hay una manifestación del Espíritu Santo. Y saben, hermanos, cómo eran edificados los templos o los edificios de aquellos tiempos. Dice que ellos eran hechas de piedras. Y escuchen, que había una piedra que era principal. Y ella era la piedra de esquina angular. Opa, se puede ahí, ¿verdad? La imagen. Cuando vuelva, vean esa imagen. Piedra angular o piedra fundamental. Sin esa piedra no se podía levantar ninguna construcción. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ella tenía que ser perfecta. Esa piedra tenía que ser perfecta. Y presten atención a esta imagen ahí. Ahí está. La piedra principal y fundamental tenía que ser perfecta. ¿Saben por qué? Porque todas las demás piedras estarían alineadas a ellas y todas serían iguales a ellas. Yo nunca me fui todavía en Israel, pero si algunos se fueron o se van, vean cómo era la construcción en aquel entonces. Y no, para aquí no tan lejos también, en las construcciones de los jesuitas aquí, camino a Encarnación, vayan y vean cómo eran levantadas las construcciones. Impresionante cómo esas piedras eran levantadas. Y era una piedra principal la que alineaba y coordenaba todas las demás piedras. Y esto no es, hermanos, algo nuevo. La piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Ella es la piedra angular. Y a partir de esa piedra, nosotros estamos alineados y todos somos iguales. Todos estamos siendo levantados, como dice Pablo aquí, edificados sobre el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, en quien, dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo, va creciendo. Yo miro 10 años atrás, cuando iniciamos, misericordia de aquellas personas que tuvieron el privilegio de comenzar con nosotros. Digo misericordia, hermanos, porque no entendíamos muchas cosas. Y yo me pongo a pensar eso. Y doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Que ustedes me hicieron crecer. Ustedes me hicieron ser un buen pastor cada día. Con el tiempo aprendí a amarles. Yo sé que cometí muchos errores. Y no le voy a dar la ilusión de decirles que ya no voy a cometer errores. Con toda seguridad voy a seguir cometiendo. Pero que Dios nos dé esa gracia de caminar juntos. Y que Cristo sea siempre la piedra angular y perfecta. Y que cada día vayamos creciendo y vayamos viendo los frutos. Los frutos, los frutos y los frutos. Porque todo lo que vemos hoy aquí no es porque yo soy capaz, no es porque somos capaces, es porque somos una familia.
Somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? La piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Y cuando no conseguimos encajar una piedra en la otra, es porque no nos parecemos con Jesús. Es simple, hermanos. Cuanto más parecidos con Jesús, esto se conoce como el proceso del discipulado. Por eso la iglesia es una familia para el Padre, un cuerpo para el Hijo, y es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los motivos, hermanos, para congregar? La vida cristiana requiere comunión. La comunión me hace crecer y a través de la familia que pertenezco soy ministrado. Porque si yo andaba solo en esta vida, sin una esposa linda y hermosa, yo sería simplemente un hombre, tal vez caminando en esta vida. Pero el día que yo me decidí formar una familia, pertenecer a una familia, tener hijos, aleluya, fue la mejor cosa que me pudo pasar en esta vida. Porque ahí voy aprendiendo, hermanos. Por eso yo no puedo decir yo no necesito de la iglesia. Porque estás pecando, sí. Tú necesitas, sí, de la iglesia. Por eso yo quiero que tú repitas conmigo estas palabras. Yo no soy la iglesia. Decirle a la que está a tu lado, atrás, delante, tú no eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Aleluya. Otra vez, yo no soy la iglesia. Tú no eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Ponte parado ahí donde estás. Gracias, Jesús. Aleluya. Aquí es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Esta es tu iglesia, esta es tu familia que te ama. Esta es tu familia. Aleluya. Gracias, Jesús.